hablaremos con una persona que tiene una amplia trayectoria en el mundo de las artes escénicas. Y entonces ver a toda la audiencia a reírse completamente a carcajadas fue algo a mí que me llevó a decir, wow, qué bonito esto. Creció en Zona 6 y pasó de caminar por sus calles a conquistar cientos de escenarios encarnando personajes de todo tipo, pero siempre con el esfuerzo y dedicación que lo caracteriza. Porque yo no me tomo los personajes a la ligera, la verdad. A mí, que me des un personaje, yo me voy a sentar en casa, aunque sea desvelarme. Yo voy a estudiar, lo voy a analizar, lo voy a comprender. Conoce a David Tovar, un actor polifacético que dedica su vida a perseguir sus sueños mientras transmite alegría y felicidad a través del arte. Yo comencé en un sueño, una meta clara desde pequeño, queriendo ser artista. Y cuando decimos polifacético es en serio, pues tiene experiencia como actor de teatro y televisión, animador de convivios, bodas, bautizos, cumpleaños, graduaciones, 15 años y demás activación. Es decir, sabe todo lo que tiene que ver con un escenario. Yo como actor he buscado como estas maneras de capacitar otros instrumentos. Sé que habrán actores que se enfocan directamente solo en el trabajo del cuerpo y está bien, pero yo siento que un actor tiene que ser cuerpo, tiene que ser voz, mente, tantas herramientas. No te quedes sin conocer más sobre su historia en Lo que queda por contar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Lo que queda por contar. Hoy pues no nos quedamos atrás y tenemos a un invitado súper especial que es un artista polifacético y pues sin más preámbulo le damos la bienvenida a David Tovar. Gracias David por tu tiempo y por estar acá. Gracias a ustedes, qué privilegio estar compartiendo este espacio y sobre todo conocer gente también en Guatemala que comparta talento, arte y sobre todo estas novedades de cosas que tenemos que contar, ¿verdad? Buenísimo, David. No, la verdad es que a nosotros nos da muchísimo gusto que estés por acá con nosotros. Créeme que a título personal eras un invitado que no quería que faltara en esta primera temporada del podcast porque yo creo que en tu historia, en tu perseverancia y en tu talento hay muchísimo que los jóvenes pueden aprender y no solamente los jóvenes, creo que todo aquel que quiera perseguir un sueño, así como vos lo haces, creo que tiene muchísimo que aportarles. Así es que quiero comenzar este podcast, esta plática con una pregunta que hago a menudo y es ¿cómo comienza esta pasión por el arte? Y si nos puedes explicar e introducir un poquito a qué te dedicas actualmente. Perfecto. Bueno, primero, ante todo, siento que el espacio se dio en su momento creyendo en un sueño. Sueños es fácil de decir y algo que mencionábamos detrás de cámaras es que las ventanas de exposición son muy escasas, más en Guatemala, y qué bueno tenerlas al alcance. Yo comencé en un sueño, una meta clara desde pequeño, queriendo ser artista. Tuve una oportunidad a los 6 años, estaba estudiando en un colegio que se llamaba Colegio Nalef, y estudiando en el Colegio Nalef hacemos una obra de teatro. Yo empecé a presentar facultades en esta arte, en esta disciplina, porque es una disciplina que te exige teatro, te exige concentración, memoria, expresión, dominio del escenario. Hay muchas cosas que tienes que hacer en un espacio. Pues directamente a esa edad de los 6 años nos dicen hagamos una presentación. Yo en estas presentaciones empecé a ver que mi memoria pues sí tenía como un alcance y podía como lograr esto y nos dicen, mira, vamos a hacer dos cosas. Primero había que hacer una obra como tipo de colegio, como un conejo y memorizar diálogos. Logré que se me quedara y para un paso más adelante hicimos una presentación como final del año donde se presentó esto del libro de la selva. En el libro de la selva viene y me dice la maestra, vas a ser un personaje que es el villano, el antagonista de la historia, que se llama Shere Khan. A la edad de los 6 años, para mí era la novedad de estar en eso, era una emoción a la que alegre, va. Y al hacer este Shere Khan, pues me dice, vamos a hacerlo en el famoso Teatro de la Cúpula. Uno de pequeño mira ese teatro impresionante, un tamaño gigante. Hoy en día lo he visto y es algo pequeño, pero la verdad que para mí era una novedad estar en ese espacio. Cuando nos presentamos en el Teatro de la Cúpula, hacemos todo esto de la presentación del niño de la selva, salen los elefantes y sale el momento de Shere Khan, que él tiene que llegar al proscenio, que el que conozca el proscenio es la parte delantera, en el centro, digamos, centro arriba, y tenía que dirigirme a la audiencia y hacerles un rugido como el antagonista de la historia. Para mí era la emoción, ¿verdad? Ya lo había ensayado, ya estaba listo, tenía mi vestuario y todo, pero hacerlo a los 6 años, pues me pasa de que yo estaba en un momento de mi vida donde estaban los dientes de leche a punto de irse. Entonces estaba en ese proceso de que me estaba prácticamente sholco. Cuando llegó este momento de llegar al proscenio y rugirle a la audiencia, era un tigre, un villano, cholco. Y entonces ver a toda la audiencia a reírse completamente a carcajadas fue algo a mí que me llevó a decir, wow, qué bonito esto. Y dentro del público estaba una abuela del lado paterno que se llama Maquel,
que pues me estaba apoyando en este proceso y recordar verla a ella reírse, a todo el público, yo lo recibí de una manera como decir, wow, me gusta esto, es algo emocionante. Y desde pequeño se me metió como yo quiero hacer arte, yo quiero hacer teatro, pero ¿cómo lo voy a lograr? Durante esos procesos del tiempo, pues asistí a ver proyectos de teatro, cuestiones artísticas y siempre tenía como esa espinita de querer más, ¿verdad? Recuerdo en algún momento sentarme en el famoso Teatro Abril a ver un espectáculo en escena, ya sea con mi familia, y la verdad que yo cada vez que miraba eso decía, ¡ala, qué bonito! Un personaje, ¿de qué trata esto? De repente salía tal vez el villano o el principal a la par de uno, y yo decía, wow, yo sí siento que es la persona, o sea, y yo sí miro a Blancanieves, es Blancanieves, ¿verdad? O sea, un niño se mete en ese mundo, en esa magia, ¿verdad? Conforme el tiempo me di cuenta que es una disciplina que hay que estudiarla. ¿Cómo fue este descubrimiento? Pues dentro de los 16, 15, 17 años, pues en el orden correcto, como entre los 17, me meto a estudiar un curso, que era un curso enfocado en producción, en conducción y producción, y por ahí empiezan mis primeras índoles en esto. Me meto a un curso de Cenarte, a estudiar actuación también, en vacaciones, y durante este proceso, pues ya contando desde esa fecha, actualmente llevo 15 años haciendo arte en Guatemala. Actualmente la gente me conoce como actor. Aquí destaca uno más en el ámbito del teatro, como actor de teatro, pero he hecho cine, también he hecho comerciales, ya son 60 comerciales, más de 60. Y pues hemos estado como haciendo varias cosas, talleres, pero es un poquito de lo que les cuento en el inicio. No, pero qué increíble porque definitivamente naciste para esto, porque en esa etapa de niño donde sentiste de que se rieron de lo que estabas haciendo y lo agarraste de manera positiva, también se pudo haber acabado ahí como, ay no, se están riendo de mí Sí. y lo agarraste de manera positiva. Ahora, ya de grande, que ya tuviste 15, 16 años y te diste cuenta que en Guatemala pues también cuesta ser un artista. ¿Cómo fue en esa parte donde tomaste la decisión, yo me voy a dedicar a esto y no me importa que aquí cueste? Uy, ha sido un momento de una decisión, siento que de las más difíciles de mi vida, porque realmente en su momento yo lo miraba solo como el sueño. El talento está, las ganas están, pero ¿qué más radica en esto, verdad? Entonces yo quería realmente incursionar en un ámbito de la actuación, pero yo siempre he pensado de que uno tiene que capacitarse para ser bueno en lo que hace, ¿verdad? Y somos conscientes en eso, que el tener las herramientas adecuadas, te meto a la guerra, pero si no tienes el escudo, no tienes el arma, no tienes el yelmo, no tienes las cosas necesarias, pues no va a salir como lo estás buscando, ¿verdad? Entonces decido en ese momento meterme a estudiar, me metí a estudiar a la Universidad Popular, un curso que estaban dando directamente del diplomado, me meto a cursos libres, estudié también con Flora Méndez, en ART, Pasión por el Arte, en Estacato un curso enfocado en canto, pero en esas mismas edades me surgió una oportunidad que la verdad lo tengo que mencionar, que siento que me ayudó mucho. Yo entre los 18 por ahí, 18, 19, tuve la oportunidad de entrar a estudiar con la famosa Angélica Rosa. Angélica Rosa era esta maestra que incursionaba a los artistas que se iban al extranjero a triunfar y todo. Pues yo hago una audición con ella para irme a las Olimpiadas de las Artes en Hollywood. Cuando hago esa audición con la maestra Angélica Rosa, estando en su salón, me quedo impresionado porque yo entre los 17, 18 me dice, David, yo a usted le veo un bombillo. Pero ¿cómo así un bombillo, maestra? Entonces sí, yo le veo un bombillo, una luz enfocada en su arte y yo veo que usted puede trabajar mucho en esto, ¿verdad? Entonces ella me da el sí para decirme, mira David, te vas a ir a las Olimpiadas. Y yo, wow, qué bonito, ¿qué tengo que hacer? Me terminé metiendo a un curso de vacaciones con ella, pasé todo un año estudiando directamente en el Instituto Angélica Rosa. En toda esta formación, pues había que conseguir ciertos costos para cubrir esa necesidad del viaje, porque el viaje era alrededor de entre julio y agosto, en julio, una semana donde íbamos a Los Ángeles a competir en las Olimpiadas de las Artes. Y en ese momento, pues realmente conseguir ese capital, pues también requiere ciertos esfuerzos, ¿verdad? Cuando se llegó el momento, pues se hizo el viaje, vinieron buenos resultados, una experiencia que marcó mi vida, porque vimos el campo del arte, el campo de los audiovisuales y de todo esto de otra gama, ¿verdad? Como dicen en Guatemala estamos en pañales, pero ya irnos a Estados Unidos es como, wow, allá la gente sí se reta realmente a estar en una competencia, ¿verdad? Entonces, son de las oportunidades que se fueron dando. Y así ha seguido este trayecto haciendo teatro, locución, canto también, entonces un poco de todo. Sí, qué excelente, sin duda alguna. Es una trayectoria que lleva muchísima formación detrás y me llama mucho la atención la palabra disciplina, que muchísimas personas pueden ver el teatro, digamos, y las obras de teatro, pero creo que lo último que se imaginan es la disciplina que hay detrás de los ensayos, lo difícil que es conformar el elenco y todo, esa mística que lleva detrás, pero
hablando más acerca de tu trayectoria y justo pues todo lo que nos platicabas en este proceso, yo quiero que hablemos sobre un paradigma, sobre algo que se escucha muchísimo acá en Guatemala, que es el hecho de que ser artista es complicado, de que hacer arte en Guatemala es complicado. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo te ha tocado vivir esta condición que de una vez le dicen a uno, no, es que aquí en Guatemala el arte no se puede vivir? No, es que hacer arte en Guatemala es complicado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo siempre he sido una persona alegre y de las personas que me conocen en mi día a día saben que no es algo como de pantalla, sino que es mi esencia. Siempre he pensado de que si uno en esta vida busca cada día hacer mejor las cosas, mostrarse de la manera correcta, las oportunidades se abren, ¿verdad? En su momento, pues yo creía mucho en esto. No sabía lo complicado que podía ser en un país como el nuestro, porque es cierto, Guatemala, como lo mencionamos en un momento, las ventanas de exposición son escasas o no hay, pero surge un paradigma, como lo mencionas, que es crearlas, ¿verdad? Yo siento que a mí lo que me ayudó, y siempre lo voy a agradecer, es como el tema de la capacitación constante, ¿verdad? O sea, no solo me he capacitado en el tema como del teatro, sino que también en esto de los audiovisuales o de la locución, y yo he buscado como encontrar apertura, encontrar estas oportunidades en diferentes índoles, ¿verdad? Por ejemplo, en una época estuve haciendo teatro, actualmente hago teatro de lunes a domingo, estoy en el Teatro Abril, hago teatro escolar, cuando para los que conocen y los que no conocen, el teatro escolar es cuando presentamos obras para colegios, institutos, escuelas. Nosotros presentamos 4 obras a la semana, que es Aladino, soy Aladino. En esta de Don Quijote, soy Don Quijote. Don Quijote sí fue un reto Ok. que ahí se los contaré más adelante. En Cuadro de Costumbres hago varios personajes. Y en esta de La Bella Durmiente tengo personajes como de príncipe o personajes de elenco de baile y así, ¿verdad? Fines de semana, Caperucita Roja. Pero lo que les quiero mencionar es, si yo no estoy haciendo teatro, en algún momento estuve como presentador de eventos, presentando reinados, trabajé en un programa en la tele. Actualmente la capacitación constante, ¿verdad? También busco como seguirle metiendo a este instrumento tan sagrado que tenemos, que el instrumento no solo es la voz, sino que es la voz, el cuerpo y cómo lo utilizas. Pero yo quiero como reflejar eso, ¿verdad? Siento que la gente a veces se cierra como yo soy actor, pero como actor estoy buscando que alguien me escoja, que aquí estoy, míreme. ¿Qué pasa si en nuestro país no existen estos famosos managers, como lo miramos en Estados Unidos o en otros lugares? Nosotros podemos crear o ser nuestros propios managers, que conocemos nuestro talento, que sabemos nuestras capacidades, pero yo siento que todo eso, de alguna manera, a mí me lo nutrió el tema de la universidad. Pues en su momento estudié en la Universidad Panamericana, en una carrera de comunicación en audiovisuales, que algo que siento que en esa carrera de alguna manera me sirvió. Dicen que la universidad te abre la mente y hay que reconocerlo, que totalmente de acuerdo, pero siento que esto me ayudó a entender un poco más de la publicidad, de la marca personal, de conocernos a nosotros mismos. Entonces me volví más como un actor que maneja su carrera. Entonces llega un momento de que si el actor pues funciona y está bien, también está como este management que está detrás del actor empujándolo y metiéndole día a día. Entonces, siento que respondiendo a tu pregunta, si las oportunidades no están, hay que crearlas, hay que buscar de alguna manera los espacios. Si hacemos áreas diferentes, ¿verdad? La tengo que conseguir un chance de algo diferente, pues juntamos el recurso primario, el recurso que necesitemos para, por ejemplo, aquí tenemos una oportunidad tan sagrada que estamos en este podcast, ¿verdad? Transmitiendo historias como lo hacen ustedes y vemos de que al final estamos creando espacios. Entonces, siento que la gente a veces se limita en pensar yo soy pilas, o tengo carita, o soy bueno para hablar, pero no hago nada al respecto. Entonces ahí sí estamos mal. Siento que lo principal como seres humanos es entender, tienes un talento, primero Dios te lo dio, ser agradecido, segundo, pulir ese talento, trabajo constante y la perseverancia te va a llevar hacia donde crees. No, qué increíble, la verdad que es de admirar porque muchas veces uno mira a un artista o mira al actor en un teatro o mira a un conductor y no sabe todo el proceso que hay detrás, toda la preparación que tienen que tener y sobre todo el sacrificio que se hace para poder cumplir estos sueños de que más que todo en nuestro país que cuesta un poco. Estás hablando constantemente de una capacitación. Tal vez acá nos miran jóvenes o adultos que algún día soñaron con ser actores o actrices. ¿En dónde se pueden capacitar? Tal vez tú ahí nos das algunos tips de qué pueden seguir, a dónde pueden ir. El gobierno tiene algunas escuelas. ¿Cómo podrían capacitarse? Excelente pregunta. Yo siento que lo primero es que la gente esté clara, porque a veces pasa de que como en cualquier profesión, si no estamos claros es tiempo que se pierde y el tiempo pues no regresa. Entonces,
también tener claro que hay ciertas edades que no es que te vayan a dar ventaja, pero tal vez como la madurez va llegando, ¿verdad? Yo actualmente tengo 31 años, 32 años, porque los acabo de cumplir el 1 de septiembre y todavía quiero vivir en mis 31. Y estos 32 años, pues siento que me han servido como para estar más claro hacia dónde voy. Algo que me pasa en esto es de que los lugares principales para estudiar, si sos entre las edades de los 15 a los 17, como entrando a un bachiller, está la famosa Escuela Nacional, que es la ENAD, que es la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y si es para artes plásticas, está la ENAD. Eso es en el Teatro Nacional. Para los que ya desean un diplomado, está la Universidad Popular. Y así hay diplomados que dan otras escuelas. Y aparte está como algo universitario, y ya es una licenciatura en arte dramático, que eso está en la USAC. Pero algo que sucede en el camino es que la gente siente que esto no les va a dar. Entonces, también primero lo que hablábamos al inicio, tener claridad en lo que querés, porque eso te va a ayudar un montón, ahorrarte tiempo, recursos, porque también se desgasta uno, ¿va? El tiempo se da cuenta Seguro. uno, antes era un patojo y ahora ya hasta las canas están presentes, ¿va? Entonces, siento que si tenemos claridad, el tiempo no se pierde, ¿va? Por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me ha ayudado es que yo no me quedé como el tema del actor, sino que el actor tiene que tener diferentes gamas, cuestiones que le ayuden. Me metí a estudiar el tema de la voz, he estudiado doblaje, estudié doblaje con Claudia Lin, en Excelente. cursos directos con ellos, también estudié doblaje con Javier. Bueno, Javier es un licenciado que se enfoca directamente en un curso que dan en Guatemala también para manejar el tema de la voz. Y actualmente algo que me agrada es que estuve estudiando, acabo de cerrar 2 diplomados, como para contarles un poco de lo que uno busca también en su crecimiento, ¿verdad? Estudié un diplomado en TGW de 8 meses, enfocado en locución. Yo hace unos años estudié con la famosa maestra Gilda Castro, que le tengo un gran cariño, fue mi Saludos maestra. a Gilda Castro, la Saludos a verdad. Gilda Castro. Una eminencia de la radio en este Es país. una eminencia y le Sí. aprendes un montón y yo le tengo un gran cariño y por eso mismo uno va buscando como los profesores ideales, dirían, o el mismo camino te los va poniendo, ¿verdad? Porque soñaba con estudiar con Gilda Castro cuando se dio su momento, pues conocí a Jorge Noguera, que es su hijo, Ujú. les apoyaba hasta en los famosos MacDía Feliz y unas actividades que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, cuando directamente me meto a estudiar como el tema de locución, yo siempre fui bien claro y hasta la fecha lo sigo confesando con mi boca. Yo soy un comunicador que principalmente es actor, pero como actor, pues también está esto de la voz, ¿verdad? Entonces está el comunicador que puede presentar, está este actor que también hace locución, o está este actor que también puede hablar con su cuerpo, ¿verdad? Pero soy un actor que el actor ha aprendido a usar sus herramientas para sacarle calidad a lo que tiene, ¿verdad? Entonces, contándoles de este proceso de este último año, en TGW estudié 8 meses con licenciados que la verdad que me impartieron un gran conocimiento que lo agradezco. Entre ellos está el famoso licenciado Echeverría, Claudia Macís, la licenciada Silvia Pérez Telón, Brenda Muñoz, Roberto Santandrea y cada Lázaro Salvatierra. Cada uno de estos maestros pues le imparten a uno el amor al radioteatro, el amor a la locución, el crear un buen guión, el entender de que el trabajo de campo no solo es pararse a hablar bonito, sino que hay detrás un fundamento, ¿verdad? Y yo sé que en eso nos entendemos, ¿verdad? Que la capacitación al final es hacer lo que haces está bien, pero hay que hacerlo bien. Porque al momento, incluso hay un libro que habla Rafael Pandoja en los 18 secretos de hablar en público y él menciona un secreto y dice, la improvisación no viene de la nada, sino que uno al improvisar realmente tenés un concepto, algo detrás y hay una investigación de campo, ¿verdad? Entonces, yo como actor he buscado como estas maneras de capacitar otros instrumentos. Sé que habrán actores que se enfocan directamente solo en el trabajo del cuerpo y está bien, pero yo siento que un actor tiene que ser cuerpo, tiene que ser voz, mente, tantas herramientas. Y otro diplomado que también en un momento lo estudié, que lo acabo de cerrar, es un diplomado de 3 meses que estudié con la Cámara de Locutores de Guatemala. Este diplomado es enfocado en maestría de ceremonias. Entonces, te da como otras herramientas del manejo de la gente, de entenderlos, de poder llegar a un punto. Entonces, yo siento que como actores tenemos que conocer estas disciplinas, hasta lo que hablábamos en un inicio, la imagen personal, que es tu marca, cómo te expresas, porque al final los actores son integrales, ¿verdad? Entonces, si un actor solo es bueno en un ambiente como en el escenario, está bien, pero un actor también debería de comunicarse bien en cámaras o entender esto, ¿verdad? Entonces, pues ese ha sido como este proceso y estos son los lugares para poder encontrar como el aprendizaje. Siento que al final también cada persona es el as de su destino, es decir, no es suerte, sino es búsqueda, ¿verdad? La diferencia entre la suerte y la búsqueda es que la suerte lo estoy dejando a que el camino me lleve, ¿verdad? Pero la búsqueda yo estoy poniendo de mi parte para que eso pase.
En mi caso no ha Claro. sido suerte, ha sido búsqueda, hacer un currículum, mandarlo, tomarme fotos, estudiar, seguir estudiando, porque actualmente termino un curso y voy a seguir estudiando. Entonces siento que al final es eso, ¿verdad? Mantenerse constante. Y eso es lo que de repente hasta la gente dice, wow, qué bonito, se está logrando algo, pero si supieran todo el trabajo que hay detrás, actualmente yo en las noches llego y me siento en una computadora y me pongo a redactar un libreto, porque estoy trabajando en un proyecto personal, y voy a eso, ¿verdad? Que no termina el trabajo en el día, ¿va? Sino que realmente uno hace su parte en la noche, si hay ciertos desvelos es porque vale la pena, pero vamos a que hay que creerle a lo que estás buscando lograr, ¿verdad? Claro, bueno, entonces a la audiencia, ya saben, acá David nos acaba de enumerar varias opciones para poder capacitarse y me encantó el tema de lo de la suerte también. Pues no es precisamente suerte, sino así a buscar esas oportunidades y también dentro de toda esa capacitación, cuando suceda ese momento de suerte o cuando suceden ese tipo de oportunidades, estás preparado para tomarlas, ¿verdad? Y eso me parece increíble, la verdad. Has tocado muchísimos puntos que me llaman mucho la atención y tal vez voy a retomar alguno con el tema de la educación más adelante, pero me resonó mucho el tema de lo del Quijote y lo de los personajes, porque pues en una obra haces un personaje, en otra haces otro, y algo que quiero decirles acerca de David y que yo percibo de esta manera es que se entrega y se compromete a todos sus personajes como si cada uno de ellos fuera un protagónico de Broadway, ¿va? Yo creo que te entregas así totalmente, no importa si es dentro del elenco de bailarines, por ejemplo, o si sí es el protagónico de la obra. Y a mí me llama mucho la atención. ¿Cuál es ese proceso para encontrar el personaje? Porque un día es el genio de Aladín, otro día es un personaje de Caperucita Roja, otro día quizás una obra más dramática, o bueno, menos infantil. ¿Cuál es ese proceso que abordás para ir encontrando a los personajes? Bueno, mira, principalmente yo siempre he sido un actor muy metódico. Como actor he buscado entender la disciplina, que es primero entender a tus personajes, que son personajes que tienen una realidad en su mundo conocido. Si habláramos de temas de guión, ustedes me entienden bien, ¿verdad? Total. Esos personajes pues al final viven en un mundo, que es un mundo conocido, que tienen personalidad, historia. Algo que me ha servido a mí es tomarme el tiempo realmente de primero comprender la historia. Segundo, tengo que desglosar, agarro el libreto. Lo mejor es imprimirlo. Lo puedes tener en tu Ujú. celular, pero siento que mejor la vieja escuela. Ahora lo imprimimos y con un subrayador amarillo del color que quieras, amarillo me sirve a mí, subrayar las partes que a uno le toca y ponerle las acotaciones que son momentos, acciones, situaciones que van pasando. Pero entender el personaje es lo más complicado que tiene un actor. Yo he tenido personajes que podría decir que al inicio se me hicieron fáciles, pero depende qué referimos como decir fácil, ¿verdad? Porque para David puede decirse fácil, ah, yo hice un personaje de príncipe, pero entendamos de que decir fácil, ¿qué es hacer un personaje de príncipe? ¿Solo pararse? Realmente el actor tiene que entender que el desafío de hacer un personaje no es solo enfrentarse en el escenario, me veo el guapetón o tengo un buen traje, sino que transmitirle a la audiencia lo que tenés que trabajar en el personaje. Ahí está el desafío realmente. Entonces ya no es fácil. Cambiamos la palabra fácil por entender que hay disciplina, que hay un esfuerzo físico. ¿Qué me pasó en este proceso de estos años, verdad? Yo cuando he hecho teatro siempre me he animado a los personajes que me dan. En un momento yo no creí que tenía la capacidad de bailar. Actualmente ya bailo para personajes y para mí es un gran logro y me siento emocionado de hacerlo. Pero siempre he dicho, yo soy un actor de método, ¿verdad? Yo uso mucho el método de Stanislavski, pero conozco el método de Meyerhold, el de Grotowski y así. Pero directamente yo soy muy Stanislavski, de emocional, entender. Si uso la biomecánica de Meyerhold, pues sería para un personaje más físico. Hay actores que usan diferentes recursos para el personaje que les toca y está bien. Pero durante estos procesos me ha pasado. En un momento hice el famoso Caballero de la Armadura Oxidada, que es un libro de Robert Fisher. Lo hice en el 2017 para el Teatro de Marcel. Cuando estaba haciendo ese proceso del personaje, yo me tuve que dejar la barba larga, me dejé el pelo largo, usé pupilentes, me enflaquecí más. Y la gente no va a ver eso, pero es real, ¿verdad? Y al momento de hablar, yo hablaba como caballero de época. Pero llegué tanto a meterme en el personaje que el caballero decía algo que me encantaba, porque él siempre decía, podría ser bueno, generoso y amoroso, pero realmente nunca fui bueno, nunca fui generoso y tampoco fui amoroso. Y esa era como la reflexión del caballero, porque tenía sus procesos. Durante estos años que he estado trabajando con el Teatro Abril, que les estaba comentando, yo en algún momento tuve que hacer la chichicúa, que eso fue en el 2023. Cuando hice la chichicúa, me tocó un personaje que era de Don Javiercito. Y en Don Javiercito
tenía que dejarme la barba larga. Yo digo, otra vez me tengo que dejar la barba. Porque está bien, a mí yo me rasuro y al otro día me empiezo a salir barba y en una semana ya la tengo. Pero realmente el proceso de la barba es mantenerla bien cuidada y ustedes Ujú. entenderán, ¿verdad? Y don Javiercito era estilo zacapaneco, mucha presencia, fuerza. Mis orígenes de mi familia son de Zacapa. Entonces yo dije, se me va a hacer fácil, pero cuando empecé a hacer a don Javiercito me estaba costando un montón entender realmente hacia dónde iba el personaje, qué matices tenía, qué dirección debería de llevar, no solo es moverse por moverse, qué va a hacer en escena, todo eso, don Javiercito, ¿verdad? De repente me he dado cuenta que en el teatro infantil tengo como más soltura y está bien, ¿verdad? Cada uno de los actores va encontrando como en sus Ujú. índoles, ¿verdad? Pero cuando me tocan ciertos papeles han sido desafíos. Uno de los desafíos que este año he tenido en Aladino, pues yo no entré directamente al inicio para ser Aladino, yo iba a estar como un personaje secundario. Situaciones que pasaron me llevaron a ser Aladino y terminé siendo este año Aladino y la verdad que ha sido un personaje que yo agradezco porque Aladino es muy inocente, Aladino es muy físico, es allí sí es Meyerhold, Aladino es como Princesa Yasmín, yo también te amo, es como muy guau, te transmite, Ujú. ¿verdad? Pero en el proceso pasan situaciones que vivimos los actores, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo Don Quijote, yo en Don Quijote tenía varios personajes alternos y un mes atrás, en el mes más o menos de agosto, un compañero, antes de iniciar agosto, él presentó su renuncia directo al establecimiento por cuestiones de él, ¿verdad? Para crecimiento personal y así, ¿verdad? Entonces, en ese momento el establecimiento me dice, mira, vamos a trabajar contigo de ahora en adelante a Don Quijote. Para mí que me digan eso, la verdad que es muy impactante, ¿verdad? Porque yo no me tomo los personajes a la ligera, la verdad. A mí que me des un personaje, yo me voy a sentar en casa, aunque sea a desvelarme, yo voy a estudiar, lo voy a analizar, lo voy a comprender, porque mi miedo es llegar a escena y no saber cómo realizar el personaje. Y si pasa, a veces uno está ahí y uno dice, solo es de caminar mentira, ¿verdad? Solo es de hablar cuentos, ¿verdad? Los actores que realmente trabajan así, pues ellos también serán conscientes de hasta dónde han llegado, ¿verdad? Porque un actor que realmente aprende a usar un método, un actor que es disciplinado, miras un crecimiento abismal, vos decís, wow, ese chavo, esa señora o quien sea, transmite demasiado. Y eso es lo que tiene que dejar un actor. Una maestra me decía a mí, imagínese que esta va a ser la única vez en la vida que alguien lo venga a ver a un teatro. ¿Qué experiencia le puede dejar a esas personas? Y tiene toda la razón. Hay gente que en la vida jamás va a volver a ir al teatro, solo es una vez, no les gusta, cosa de ellos, que sea la única vez, pero una experiencia hasta el cielo, ¿va? Entonces, para llegar a un punto que te quiero reflejar, en Don Quijote vienen y me dice Brenda, que es la encargada, vas a ser Don Quijote. Yo, bueno, está bien, tenía 2, 3 semanas, ¿verdad? Cuando empieza Ujú. todo este desafío, me toca aprenderme el personaje, entenderlo, estudiar, pero Don Quijote tiene una situación que se me complicaba a mí, y ahorita vamos a entender eso. Cuando uno trabaja regularmente personajes, es más fácil aprender un lenguaje coloquial, que es lo que conocemos día a día, lo que hablamos, pero Ujú. cuando hablas en verso, en prosa, en todo ese rollo, Ujú. no es lo mismo, es como aprender otro idioma. Y la Sí, verdad que seguro. cuesta. Al inicio tu cerebro lo va asimilando o no lo procesa al 100 poco a poco. Y Don Quijote hablaba mucho la razón de la sin razón, que mi razón se hace de tal manera que mi razón se enflaquece. Con razón me quejo de vuestra hermosura que me hace merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. No huyan Ujú. vuestras mercedes ni teman desagravio alguno, que la orden de caballería que yo profeso no toca ni atañe dañarle a ninguno, y menos a tan altas doncellas como su belleza demuestra. Entonces, Don Quijote te habla muy así. Sí, Cantinflas se queda muy atrás. Ajá. Sí, es como pues, encontrarle, ¿va? Entonces llega un momento donde para uno como actor, ese sí es un desafío. Y llegaban noches donde yo estudiando en casa, apoyo familiar, amigos, y yo sentía que no se me iba a quedar. Y llegaron los últimos procesos donde yo estoy realmente en situación de ensayo y le digo a la persona, mire, realmente ya no sé qué hacer, ¿va? Porque yo como actor me estoy exigiendo mucho, pero yo ya no sé qué hacer. Entonces me dice la persona, pero David, ¿qué pasa? Ya no puedo, le digo. Y empecé a sentir como que la cabeza me estaba doliendo, como que ya no lograba, ¿va? Que si en un momento me empecé a dar cuenta que yo, como que mi manera de exigirme, tal vez me estaba sobreexigiendo, ¿verdad? Entonces llegó un momento que sí tuve como que tener mi espacio personal como para resolver, ¿verdad? Porque llegó un momento que me topé. Y ahí sí está mal, ¿verdad? Porque como actor tenés que darte chance a... Alguien me decía que no está mal equivocarse, que de la equivocación aprendemos a crecer, a avanzar. Y eso es increíble porque realmente los actores día a día vivimos en escena de que ninguna función va a ser igual. Aunque hagamos Don Ujú. Quijote 10 veces, el primer Don Quijote al 10º, siempre van a haber cosas que van a cambiar. La misma Ujú. estructura, la misma forma, los mismos guiones,
pero siempre algo va a pasar. Y está bien, o sea, del error se aprende, ¿verdad? Cuando yo hice la primera de Don Quijote, que para mí hacer teatro pues siempre ha sido algo que me ha llenado de emoción, pero ahorita por la rapidez, por la exigencia del personaje, hacer Don Quijote para mí era algo que realmente estaba sintiendo yo que no sabía si lo iba a lograr. Me daba miedo fracasar. Cuando llegué a ese momento de estar en el escenario, y pues Don Quijote cantaba, Don Quijote hace cuestiones que habla, movimiento, muy físico, si te cansa, la primera función fue como la prueba de fuego, ¿verdad? Pero cuando logré ver que podía la primera función, como que regresó mi confianza a mi ser y decir, wow, sí se puede, sí puedo salir adelante, ¿verdad? Yo siento que ha sido como estos personajes que me han resultado un desafío mayor. También tengo que reconocer de que hay cosas que he logrado en mi vida y siento que se han dado en su momento porque yo crecí en un hogar cristiano. Entonces, cuando te digo un hogar cristiano, pues mis valores de vida siempre han sido enfocados en Dios. Y cuando enfrento situaciones como esa, yo oigo canciones cristianas y busco como llegar a mi mundo y meterme y ser agradecido y siento que eso me ayudó a poder impulsar lo que estaba buscando lograr en ese momento, que era ese personaje de Don Quijote. ¿Consideras que Don Quijote ha sido el mayor reto de tu vida a nivel actoral? Mira, y yo siento que he tenido diferentes retos, ¿verdad? Pero ahorita actualmente siento que sí, Don Quijote me dejó una lección muy grande, porque no es que me sintiera inferior a lo que fuera Don Quijote, pero no me imaginé que me iba a tocar eso ahorita. Sí he tenido retos. Para las personas que conocen la historia, pues aprender verso, para uno como actor, en ocasiones no es que sea tal vez difícil, pero como no hablamos así, no estamos acostumbrados a que la memoria como que capture esa atención, ¿verdad? A que tú te estés aprendiendo algo que tu día a día reflejas. Por ejemplo, si tus diálogos son muy normales, como hablamos, cuando sentís se te queda en una primera lectura y ya. Pero Don Quijote tenía mucho verso, tenía palabras que tal vez yo no entendía hasta que empecé a desglosar la historia, a entender qué sucedía. Ahí fui viendo este reto, ¿verdad? Siento que he sido uno de los personajes que más lecciones me ha dejado y sí, de los que voy a recordar con mucho cariño. Sin duda alguna, creo que cada personaje tiene su propio reto, ¿verdad? Y 15 años de experiencia se dicen fácil, pero ya es bastante. Y en estos 15 años, imagino que has pasado muchos momentos difíciles. Una vez hablaba con una compañera que es payasita y ella me contaba que antes de salir a escenario, una vez estaba ya preparándose y cuando recibió una llamada que falleció su papá. Y tuvo que salir a escenario porque ya le habían pagado por cuestiones de contrato y tú sabrás este tipo de cosas que se tienen que cumplir. ¿Qué hacer en estos casos? Porque obviamente siempre que salís a escena no es que siempre estés feliz, así lo demostras al público, pero ¿qué métodos utilizas para siempre demostrar esa actitud que se merece el personaje? Yo siempre he pensado de que tenemos que ser claros en que somos humanos, ¿verdad? No dejamos de serlo, aunque estemos en el escenario, estamos expuestos, pero seguimos siendo seres de emociones, seres que están viviendo su presente. Yo en algún momento, tal vez David no era tan honesto con él mismo y no era tan claro en expresar su sentir. Con los años y la madurez de la vida, fui siendo como más abierto. Yo llegué a un punto donde dije que me acepte la gente como soy. Y si eso les agrada, enhorabuena. Y si no, pues desen la oportunidad o ahí está la puerta, ¿verdad? Tal vez en algún momento, pues uno se daba como ese espacio de decir solo a lo que voy, ¿verdad? Solo voy a mi trabajo, termina, órale y adiós, ¿verdad? Muy así es mucha gente. Actualmente, cuando te digo que se da uno la oportunidad es en un elenco, creas amistades, ya no solo es trabajo, ¿verdad? Sino que hay gente que con el paso de los años te guarda un aprecio, ¿verdad? Pero en nuestra profesión pasa mucho que volvemos al tema inicial, ¿verdad? Los seres humanos pues viven emociones y dentro de las emociones tenemos momentos donde no siempre hemos estado bien, donde han pasado situaciones que nos han movido el tapete, nos han dejado un poco en donde no sabemos dónde estamos realmente, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me ha pasado es, yo recuerdo que estar tal vez en algún proyecto y de repente recordar alguna situación triste y algo que he buscado es como tal vez la mente despejarla un poco, buscar como concentrarme en lo que estoy, porque al final hay que sacar el evento, el show, porque los artistas no solo hacen que la función, ¿verdad? Sino que la función es desde que llegas con el cliente, desde que pactas lo que se vio, desde que termina el evento, si hay que retirar las cosas y cobrar, pues así funciona, ¿verdad? Porque así es nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestro trabajo también a veces pasa
de que vivimos experiencias que nos dejan, nos enriquecen, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del tema de los payasitos, yo en un momento di un taller enfocado para payasos. Parte de mi legado en mi vida que yo siento que ya se aplicó y de aquí en adelante, yo siento que vine para ser educador. Y parte del tema de educador es poder compartir lo que conozco. Entonces, en ese saber de la vida, he podido dar cursos, en algún momento di cursos con la MUNI, enfocados Excelente. en arte, ajá, como en escena, ¿verdad? Y cuando di un taller enfocado en esto de la disciplina del actor, era actor, transformación y personaje, así se llamaba el taller, lo di directamente con payasitos. Ellos tenían una asociación de payasos de Guatemala, así Así se sí. llaman ellos, ¿verdad? Ujú. Y dentro del taller llegamos a un punto que es lo que les quería mencionar. El taller cerraba con que cada uno tenía que llevar una foto directa del payaso que ellos hacían. No necesariamente tenían que llegar personificados, pero sí llevar una. Todos llevaron una foto como quisieron, ¿verdad? No había nada impuesto, celular, impresa y así, ¿verdad? Y yo les decía, vamos a hacer algo que en la vida a veces no hace la gente y está bien, ¿va? Agarraban la foto y ahorita van a decir, gracias por lo que me has permitido lograr. Y gracias por a donde me has permitido llegar. Y las personas empezaban a hablarle a la foto y le decían, gracias de verdad por lo que me has permitido lograr en este tiempo, ¿verdad? Entonces, las personas cuando sentían, realmente lograban transmitir lo que muchas veces se han guardado. Porque hacer arte en Guatemala es un desafío constante y muchas veces no nos damos la oportunidad real de ser agradecido con quien nos dio de comer, con lo que nos llevó a donde estamos, ¿verdad? Y en el caso de estos seres maravillosos como son los payasos o los artistas de circo, pues ellos trabajan al final un personaje que les ha dado el día a día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ser agradecido con ese personaje que te ha dado de comer, ¿verdad? Lo mismo como uno de actor. Si yo tengo un personaje que al final es el que me está dando, David, su personaje, podríamos decir que es el mismo David porque al final es el que está impulsando la carrera, pero dentro de este desafío a veces uno no se toma el tiempo de ser agradecido. Y yo siento que ahí es donde tenemos que caer nosotros, ¿verdad? Como detenernos, respirar un poco, estar donde estamos y decir, ok, ya llegué, me falta un caminito hasta donde se permita, pero ser consciente de mi presente, ser consciente que el futuro es incierto, el pasado ya no venga en gana, ¿verdad? Sino que lo que tengo ahorita es lo que tengo. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Cosechar cosas buenas, a sembrar cosas buenas, pero darse la oportunidad realmente de sentir, siento que es algo maravilloso, porque cuando sentimos como seres humanos somos honestos. Cuando sentimos, transmitimos. La gente que no se anima a sentir, la gente que no se anima a transmitir lo que pasa, estamos limitándonos mucho, como estamos poniendo una barrera, estamos poniendo un espejo, un cristal, para no mostrar lo que hay acá. Y volvemos al tema inicial, somos seres humanos, ¿no? Entonces, a veces amanecemos doblados, amanecemos bien, mal, pero es parte de la vida. Ahora van a estar que la producción me alcance unos Kleenex ahí. Es muy inspirador, la verdad, y me moviste mi fibra cirquera. Yo que, bueno, antes de incursionar en la producción como tal, me dediqué 10, 12 años de mi vida al arte circense activamente y es muy noble al final no solo el arte del circo, sino el arte en todas sus formas, en todas sus plataformas, en todas sus versiones y es muy inspirador lo que nos compartís sin duda alguna porque la gente tiende a deshumanizar al personaje, digamos, y justamente ese es el objetivo. Van a ver un personaje, van a ver una obra, una película, un concierto, pero atrás de eso hay personas que ese día tal vez tuvieron que poner cosas a un lado para dar esa mejor versión de sí mismos. Y bueno, eso entra un poco dentro del tema de ser polifacético. Y quería preguntarte al respecto de eso, porque creo que acá en Guatemala es un denominador común. Tal vez en otros países, creo que has tenido oportunidad también de ver televisión en México, por ejemplo, y cómo se desenvuelve eso. Hay oportunidad de especializarse más en una profesión, va. No, yo solo veo foco. No, yo solo hago color, yo solo actúo, ¿verdad? No me dedico a otra cosa, pero acá en Guatemala las carreras creativas creo que se caracterizan por justamente como nos has expresado, sí, yo puedo actuar, pero también puedo conducir, también puedo hacer maestría de ceremonias, también puedo hacer radio, también puedo producir eventos. Entonces, ¿cómo percibís ese tema? ¿Crees que es algo regional porque así estamos hechos acá en Guatemala? ¿O crees que es una característica del creativo el tener la mente abierta a poder aprender muchas disciplinas y tener muchas cosas en mente? ¿Cuál es tu experiencia y cómo crees que se desenvuelve esto? Yo siempre he pensado de que nuestra Guatemala nos enseña a ser integrales.
cuando hablamos de nuestra Guatemala, te conté en un momento que yo tengo origen de Zacapa. Entonces, Guatemala, sin importar la región que vengamos, el departamento, Guatemala, nos enseña a ser muy integrales porque parte de los países de la Latinoamérica, de esta Centroamérica tan hermosa, que nosotros somos parte de ella, nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando tenés un emprendimiento, no solo sos el jefe, sino que también sos el financista, también sos el de la publicidad, sos el que comercia, en fin, o sea, sos un polifacético en tu disciplina. Entonces, hemos aprendido de que nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos, al buen chapín, así sería. Entonces, siento que eso es lo que hace que el guatemalteco aprenda a hacer muchas cosas a la vez. Sí entiendo de que si te vas a Estados Unidos o a otros países, la gente es, soy actor y actor es mi método y me mantengo en eso y está bien, ¿verdad? Pero al momento de estar en un país como el nuestro, pues uno aprende de que algo que me agrada a mí del tema del arte es poder ser actor, está bien, pero a mí me gusta mucho la producción y le entiendo bastante, pero no significa que por eso voy a ser un como menos en algo, ¿verdad? Sino que yo puedo tomar las disciplinas, ser consciente de ellas, trabajarlas e incursionar en este campo. Siento que es por el país en el que vivimos que hemos aprendido a trabajarlo así. Es, tal vez no sé si sea la manera correcta, pero hemos aprendido a entender de que si yo no agarro todas las disciplinas a la vez, no voy a llegar a crecer a donde quiero. También ha sido las circunstancias de la vida, porque uno ve ciertos emprendimientos de que si el que está detrás del emprendimiento no le mete a la publicidad, no mueve a la gente, no produce, no se lleva a cabo lo que quiere hacer. Entonces, como que la misma vida te lleva a que tienes que hacer de todo. El artista tiene que saber un poco de circo, saber un poco de habilidades con los brazos, con las manos, el tema de la voz, locución, tiene que saber doblaje, pero ya depende también del artista hasta dónde quiere llegar su nivel de capacitación, ¿verdad? David, y ahora que ya sos actor, conductor, animador de eventos y todo esto, que sos polifacético, ¿qué se viene para David? ¿Con qué soñás? ¿A dónde querés llegar? Wow, es que es una palabra tan fuerte, ¿verdad? Porque siento que todos tenemos sueños y igual el sueño de ustedes, aquí tener lo que se puede contar a través de esto, ¿verdad? Pero algo que pasa directamente hablando en este podcast es que muchas veces en los sueños siempre he sido consciente de algo principal al mencionar esa palabra. Están los soñadores y están los realizadores, así lo veo yo. Los soñadores son los que sueñan y qué bonito, ¿verdad? Pero la vida les pasa en sueños, ¿verdad? Y los realizadores son los que realmente agarran eso y lo trabajan, ¿verdad? Lo materializan, le ponen un orden de tiempo, metas cortas a largo plazo. Algo que me llama la atención a mí en algún momento de la vida es poder hacer tele fija y hacer telenovelas. Me gustaría demasiado, siempre lo he platicado. En un momento de la vida sé que se me va a dar. Yo actualmente pues he hecho teatro, como les he contado, he hecho publicidad, presentado eventos, trabajé en la tele en un tiempo, en un canal, X canal, ¿verdad? Y pues así estuvimos un tiempo, ¿verdad? Pero durante este proceso, actualmente, para lo que viene este año, que es como los proyectos que tengo cercanos, siempre tengo a la mano este proyecto que es el del presentador de convivios, que es lo que yo trabajo regularmente en toda esta época de fin de año, David Tobar para servirles. Entonces, es presentador en eventos, pero actualmente estoy haciendo un café teatro. Café teatro es algo diferente al teatro convencional, sino que vos vas a un restaurante y presentas una obra y la obra pues tiene algo pícaro, es comedia. Entonces yo estoy produciendo esa obra, ya le hice el material visual, estoy como productor, ya le hice el material visual, ya veo la publicidad, estoy ahorita cerrando el trato con el restaurante, solo estoy viendo como en qué fecha realmente ya lanzamos esto para que la gente pues si desea llegar y que se dé a conocer, ¿verdad? La obra se llama Sáquenme de aquí. Es una obra donde es comedia familiar, una situación que va a pasar en un punto, en un lugar. Entonces estoy ya viéndome como productor. Eso siento que es lo que viene para David, un productor que va a trabajar eventos, que va a hacer teatro, que va a seguir haciendo teatro también como actor, está bien, pero va a empezar a ver otras disciplinas, ¿verdad? Igual el tema de la publicidad, que ha sido que algo que siempre me gusta, mis tarjetitas que me da alegría porque el tema del diseño yo lo hago, entonces al Oye, final vamos excelente. viendo de que el artista pues tiene otras herramientas para salir adelante, ¿verdad? Que de eso es lo que hemos hablado, ¿verdad? Cómo incursionar en este campo, cómo encontrar trabajo, pero vamos al tema que se ha manejado en este tiempo en el podcast, que como artista no nos cerramos solo en una profesión, sino que empezamos a ver de dónde también, ¿verdad? Entonces espero haber respondido tu pregunta. Sí, 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 claro. Justo lo que platicábamos, al final como artista agarras muchísimas disciplinas también y eso te hace integral y la verdad es que yo te deseo siempre todo lo mejor, pero no me gustaría que
se acabara este podcast sin preguntarte algo que me llamó muchísimo la atención acerca siempre de tu capacitación. Incursionando en el tema de la producción, a mí me tocó primero que me iba a morir de hambre y después que el título no servía porque pues hay muchísimas personas que tienen el talento y no necesitan per se el título, y en este ámbito de la producción audiovisual no necesariamente contratan porque uno sea licenciado, pero me llamó mucho la atención algo que dijiste con respecto a la universidad, que abre la mente, y cómo en cierta parte pues sí has podido como compaginarlo con el resto de tu conocimiento. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes que de repente se encuentran en esta disyuntiva, más que todo en una carrera artística? Que piensen, bueno, sí, yo por ejemplo sé pintar, sé muchas técnicas, sé acuarela y demás, no necesito una licenciatura. O un productor, por ejemplo, un videógrafo que piense, yo tengo todo el talento, conozco de distintos equipos y tengo varias perspectivas y demás, no necesito un título. ¿Por qué crees que es importante esa parte? ¿Cuál sería ese mensaje para los jóvenes y no tan jóvenes también, pero que se encuentran en esa situación? Yo pienso que aprovechando este espacio, ser agradecidos con la misma vida. ¿Y qué significa eso? Cuando uno estudia, el conocimiento te abre la mente. Si no les gusta el tema de la universidad, podemos decir que el conocimiento le abre la mente a uno, como el estudiar un libro, el aprender algo nuevo, una disciplina, un deporte, todo eso te ayuda a que mantengas la mente ágil, ¿verdad? Yo siempre he pensado que lo que comienza uno lo debe de terminar. Entonces, algo que nos ayuda en el camino es tener qué documentación te puede respaldar en la disciplina que ejerces. Siento que como artistas puede ser un artista, llamémoslo empírico, que la palabra empírico viene como de ese aprendizaje que vos obtuviste a raíz de la vida, por pararte en escenarios de calle, por cosas que te han dicho, pero al momento de entrar a un salón de clases, pagar un curso, de tomarte ese tiempo, porque sabemos que estar en un salón de clases es pura disciplina, porque es aguantar, ¿verdad? Ujú. Y sí lo entendemos todos los que hemos pasado en algún momento en un salón aprendiendo cualquier materia, requiere un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, yo he pensado que como artistas, y si queremos tomar una profesión seria, producción, comunicación, arte dramático, debemos de recibir capacitación constante. Y la capacitación constante debe estar fundamentada con diplomas, con títulos, con esta área de que nos va a dar más oportunidades, ¿verdad? Yo podría ser una artista sin esta documentación y podría tener la misma calidad de alcance con mi trabajo. Pero tal vez para David, siento que ha sido importante cerrar estos capítulos de su vida. Y yo siempre he pensado de que al momento de que también estás acreditado, te da cierta confianza al espectador, al oyente, de lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿por qué me metí yo a estudiar actualmente un diplomado en maestría de ceremonias? Si yo trabajo eventos de belleza y eventos desde hace años, ¿verdad? Porque yo lo he hecho bien. Y más que decirlo, hay gente que se ha acercado y me dice, wow, tu trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo trabajamos, ahorita al momento de tener un diploma, un certificado, estas áreas te abren otra especie de oportunidades, ¿verdad? Entonces, yo le quisiera decir a todos esos jóvenes que están en casa, que desean pues seguir incursionando en lo que les gusta, que trabajen constantemente en sus sueños, que busquen lo que desean alcanzar, que no se rindan con facilidad. Yo al momento de comenzar me metí hasta Google a buscar oportunidades de casting, videos en YouTube. Uno puede aprender de muchas maneras y si en un momento las posibilidades económicas están, pues ya se paga un curso, ya se paga una academia, que también la capacitación de un profesional es de mucho valor y uno lo recibe bien porque no es lo mismo aprender arte dramático en línea a ir a un espacio físico, ¿verdad? E incluso actualmente dan talleres de manera gratuita. O sea, yo siento que hoy en día la oportunidad para capacitarte está, ya es querer, ¿verdad? La Universidad Popular, que fue mi casa en algún momento empezando a estudiar, yo miro que ellos cobran, es cierto, una matrícula y todo, pero actualmente han tenido cursos libres, ¿verdad? Viene el Festival de Junio del Teatro Nacional, que muchos proyectos surgen y también hay talleres que dan. O sea, la ENAD, que es el bachiller de arte dramático, no es caro. Yo siento que al final ya es una excusa hoy en día decir no me quiero capacitar. Me voy a borrar nombres, ¿verdad? Pero en algún momento yo en mi trabajo me he topado con gente, ¿verdad? Y era una conversación que tenía con un compañero y yo le decía por qué razón para mí era importante la capacitación, ¿verdad? Pero él no quiero pensar mal, ¿verdad? Él me decía en su saber de que él sentía que él ya había llegado a su tope, ¿verdad? Pero yo sentía como que el tope realmente dónde está, ¿verdad? Porque lo que has aprendido hoy lo sabes, pero hay más herramientas para seguir trabajando y eso es lo que sigo aprendiendo este año, ¿verdad?
Y les voy a dejar algo que yo aprendí súper valioso realmente de una licenciada que le tengo tanto cariño que se llama Claudia Macís. Este año lo aprendí en TGW. Y ella me decía, uno como coordinador, me tocó coordinar una conferencia de prensa dentro del diplomado de manera real. Y yo era el coordinador de este grupo. Y dentro del grupo, yo dentro del aprendizaje no salía a relucir. No fui maestro de ceremonias, no salí a dar ningún algo para hablar. Tuve que ver en toda la logística, pero al momento del cierre ella nos decía, muchas veces uno puede salir a relucir sin necesidad de estar presente, ¿verdad? A través de tu equipo de trabajo, a través de todos los elementos valiosos que hacen este proyecto, que es la producción, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que al final uno puede llegar a donde quiere con ese coraje, con ese ímpetu, con esas ganas de querer alcanzarlo, ¿verdad? Entonces yo siento que si viene un joven y me dice, no hay oportunidades, pues yo le diría, creo que hay que cambiar esas palabras, hay que buscarlas, hay que llegar hasta donde te permitan y animarte a alcanzar lo que tanto buscas en este sueño que anhelas, que sea el arte dramático o lo que te dé ilusión para llegar en tu vida artística, tu vida de comunicador. Eso es lo que le puedo compartir aquí a la comunidad, que luchen, que busquen, que persigan y que creen sus propias oportunidades o sus ventanas de exposición para ustedes. Qué bonito mensaje. La verdad es de que el tiempo creo que se nos ha pasado muy rápido. Rapidísimo. Pero antes de terminar, David, quisiera que le hablaras ahí a tu cámara y que te promocionaras, dónde te pueden buscar, tus redes sociales, qué servicios puedes ofrecerles, ¿verdad? En actuación, conducción, etcétera. El tiempo es tuyo. Pues muchas gracias a todos ahí en casa. David Tobar para servirles, un joven soñador que sigue incursionando en este ámbito en Guatemala, zacapaneco de corazón, guatemalteco y chapín ahí siempre arriba. Creamos en nosotros, busquemos lo que tanto queremos alcanzar. Sabemos de que el cielo pues es el límite de nuestros sueños y que las ventanas de exposición las creemos, pero ante todo confiemos en lo que tenemos. Muchas veces pasa de que alguien en casa o alguien cercano a nosotros nos dice que no es posible o llegar a donde queremos, pero si nosotros lo trabajamos constantemente, creemos en eso que es posible, van a lograr llegar a donde desean. Entonces, el cielo es el límite, crean en ustedes, busquen capacitarse. Y lo principal, si desean ahí en redes sociales, pues estoy para servirles. David Tobar en Facebook, David Tobar en Instagram, David Tobar TV. También tengo mi TikTok, que es David Tobar TV, y ofrecemos servicios de presentación, de actuación, de canto. Estamos ahí para servirles. Y en esta época, espérense porque ahí viene la obra, sáquenme de aquí, así que pendientes en las redes sociales de David Tobar, su servidor, para servirles a ustedes. Buenísimo, David. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir, por platicar de tus experiencias y también por motivar a la audiencia para que sigan soñando y que no solo sueñen, sino que también se pongan objetivos claros. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio con un nuevo invitado en Lo que queda por contar.